del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, dice que se juntó una gran multitud y dice que los que de cada ciudad y que venían a él, Jesús les dice una parábola a toda la gente que se acercó ahí, toda la gente que llegó a donde estaba el Señor Jesucristo. Y empieza diciéndoles en el versículo 5, empieza a decir la parábola, esta parábola. Y vemos, de hecho, en diferentes pasajes de la Escritura, cómo durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, Él dijo o concluyó sus enseñanzas con una frase donde Él decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Él mencionó en diferentes ocasiones, cuando estaba hablando respecto a Juan el Bautista, hace esa mención Jesús. En esta parábola que vamos a leer, vamos a ver cómo Jesús expresa esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. También hay otra parábola que habla de la cizaña, también hace mención de esta frase. E inclusive en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, cuando está hablando y que está diciéndole a las 7 iglesias de Asia, dice ahí el libro de Apocalipsis, también Jesús concluye con esa frase, donde dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es interesante cómo Jesús menciona esta frase. Y si nos ponemos a meditar, a querer escudriñar qué es lo que Jesús nos quiere decir cuando Él menciona esta frase, como decimos, a través de unos mismos pasajes Dios nos habla diferentes cosas. A través de un mismo pasaje lo hemos dicho diferentes ocasiones. Y sabemos que cuando Jesús está diciendo esta frase en diferentes ocasiones, es que como que nos está diciendo: pongamos atención a lo que yo les estoy diciendo. Si cuando escuchamos y leemos esta frase, cuando dice Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga, pudiéramos decir que Jesús nos está diciendo: entiendan lo que les estoy diciendo. Vamos a decir en nuestras palabras: entiendan lo que les estoy diciendo, capten lo que les estoy diciendo, de alguna manera. Entonces, cuando escuchamos esta frase, tenemos que saber que definitivamente es muy importante. Dios nos está diciendo: pongan atención a lo que les estoy diciendo. Ahora, es común, por ejemplo, aquí el énfasis que Jesús está haciendo es de oír, en cuanto al oír la palabra. Pero es muy común decir, por ejemplo, otra frase: ¿qué tal estuvo la predicación? Eso es muy común. Decimos: ¿qué tal estuvo la predicación? Y está bien, no es que esté mal. Hacer el énfasis en cuanto a la predicación de la palabra. Bueno, la predicación de la palabra sabemos que es, dependiendo quién la predique, pues
es muy variada. Dependiendo de quién la predique, el estilo de cada quien, el carácter de cada quien. Como yo les digo, hay quienes predican así como que con muy con voz más fuerte, con un estilo más donde hay quienes hasta saltan, brincan y está bien. Hay quienes, pues yo no soy de esos, todos lo sabemos, yo no lo hago así, pero lo que sí sé es que no importa el estilo, lo importante es, sí, la palabra que se predica. Pero aquí en estos pasajes, Jesús está haciendo énfasis no en el predicador, sino en el que escucha, en el que va a escuchar, en el que está escuchando. Entonces, aquí esta parábola del sembrador, que Jesús hace mención de esta frase. Aquí vemos la otra parte, vamos a decir, importante y la otra parte responsable de cuando la palabra se predica. Sí, le vuelvo a repetir, es importante la predicación, pero es igual de importante quién y cómo la recibo. Y normalmente no se toma importancia a cómo la recibimos. Y yo entiendo, yo puedo discernir que cuando Jesús nos hace mención con esta frase en diferentes ocasiones y hasta en el último libro de la Biblia, de Apocalipsis, es que yo creo que sí merece que pongamos atención. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decirnos? Entonces, Lucas 8, versículo 5 empieza la parábola. Y nos empieza a decir, el sembrador, Lucas, estoy leyendo la Reina Valera, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, dice que una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, dice el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y dice el 8, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y luego dice ahí mismo en el 8, hablando estas cosas, y dice, decía a gran voz, como que hace énfasis de que lo decía así más fuerte, a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, vamos a ver qué es lo que Jesús nos está enseñando aquí. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Estamos leyendo el versículo 5, donde hace mención de esta parábola. Pero vemos que más adelante los discípulos le preguntan a Jesús, le hacen una pregunta, y la pregunta que le hacen le dicen, ¿qué significa eso? Le preguntan que qué significaba. Entonces, del versículo 5 vemos vamos a decir, la interpretación que Jesús les da a los discípulos. La encontramos en el versículo 11. Los que tienen su Biblia, podemos ver en el versículo 11, nos dice, esta es pues la parábola. Y dice, la semilla es la palabra de Dios. Porque vemos que el 5 está diciendo,
el sembrador salió a sembrar su semilla. Entonces, en el versículo 11 Jesús les está diciendo, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y luego en el versículo 12 vemos la otra parte del versículo 5, la interpretación. En el 12 nos dice, y los de junto al camino son los que ¿qué dice? Los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que ¿qué? Para que no crean y se salven. Y eso es lo que Jesús está diciendo, que los de junto al camino son los que oyen, viene el diablo, quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Entonces, a veces pasa desapercibido el escudriñar la palabra, pero dice, para que no crean y se salve. Entonces, alguien que no cree, ¿puede ser salvo? No. Tenemos que creer, está diciendo aquí Jesús. Entonces, aquí, ¿qué podemos entender? Vamos a ver aquí 4 respuestas a través de toda la parábola. 4 respuestas a la predicación de la palabra. O 4 tipos de suelo, como estamos viendo en este pasaje. Dice que mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Entonces, junto al camino, esa es una parte de los diferentes tipos de suelo que nos enseña aquí la Escritura. Entonces, o vamos a decirlo así también, 4 maneras de escuchar la palabra. 4 maneras de escuchar la palabra. También lo podemos ver así. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué leímos en el 12? Que quienes los del junto al camino son los que oyen y viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Cómo es que oímos la palabra en algún momento y luego ya no va a estar en nuestro corazón? Sabemos que el diablo es muy astuto y va a buscar todas las formas para que esa palabra ya no esté en nuestro corazón. Sabemos que el diablo es muy sutil y así obra. Entonces, pudiéramos entender que va a haber personas que escuchan la palabra y de una manera u otra después ya esa palabra en su corazón no se quedó. Así es que también podemos entender que nosotros necesariamente, para saber que estamos verdaderamente siendo obedientes a su palabra, a la palabra de Dios, necesariamente tiene que ser porque estamos creyendo en su palabra. ¿Sí pueden apagar los aires y abrir las puertas? Sí. Entonces, este es un punto que a veces no lo hemos considerado, no prestamos la atención debida. Es importante que vayamos entendiendo. Ahora, cuando escuchamos la palabra, por eso es de suma importancia con qué oído la estamos escuchando. ¿Con qué oído la vamos a escuchar? ¿Qué significa eso? ¿Con qué oído? Bueno, tal vez porque cuando venimos a escuchar la palabra, no estamos atentos verdaderamente a la palabra. Estamos siendo distraídos
por el problema que traigo, por alguna situación. Hay muchos aspectos los cuales que cuando venimos a escuchar la palabra nos distrae. Entonces, es por eso, como decíamos, como hace un momento, que preguntan, ¿cómo estuvo el mensaje? ¿Cómo estuvo la predicación? Unos dicen, estuvo muy bien. Otros dicen, pues no lo entendí. Cada quien dice de diferente manera cómo para ellos fue ese el mensaje. ¿Por qué? Porque lo escucharon unos con más atención, otros que no pusieron la atención necesaria de vida por diferentes distracciones y no pudieron captar. Otro aspecto es, como lo hemos dicho también, cuando venimos a la iglesia, ¿con qué motivación venimos? Venimos realmente diciendo, Señor, yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte, yo quiero escuchar tu palabra. O sea, venimos nosotros mismos con esa motivación de querer recibir la palabra. Como lo hemos dicho, a veces venimos, y sobre todo los matrimonios, venimos en el automóvil y en el trayecto de la casa a la iglesia, no venimos preparándonos para eso. A veces, y sabemos que eso es algo que el enemigo hace, a veces venimos discutiendo en lugar de venir hablando lo que el Señor va a hacer ese día. Porque se lo decimos por experiencia, no crean que a mi esposa y a mí nos ha sucedido. Y qué casualidad que estamos en la casa, está todo bien. En el momento que ya venimos en el camino, sale algo que nos quiere sacar. Pero como mi esposa y yo ya sabemos y ya lo identificamos, cuando de repente sale algo que quiere que discutamos, ya los dos decimos, no, diablo, no vas a poder. Entendemos ahí que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, esto es bien importante. Pero ¿qué sucede cuando no lo identificamos? Llegamos, discutimos, nos enojamos. Nuestro corazón no viene realmente, viene pensando en la discusión, en el problema, en esto, en lo otro. Entonces llegamos, entramos, no alabamos al Señor como debemos de alabarlo porque traemos esa situación, esa cosa que está ahí en nuestros corazones. Y a la hora de que viene la palabra, esta tierra no va a recibir la palabra realmente como Dios quiere que la reciba. Esa tierra pudiera ser lo que dice el versículo 5. Mientras se sembró la semilla, mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Ese día la palabra no va a dar fruto, porque esta tierra no estaba preparada. Y no pudimos realmente entender lo que Dios quería decirnos. Y luego pasamos al versículo 6, cuando dice, otra parte cayó sobre la piedra y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Y vemos la interpretación de este versículo 6 en el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Ahí vemos la interpretación. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Una parte cayó sobre la piedra. Este es otro tipo de oír.
cuando es que una semilla que cae sobre la piedra puede echar raíces. A veces vemos, sí, hemos visto que hay como piedra o cemento y en una hendidura ahí, a veces de ahí sale una plantita, una ramita. Aunque alrededor estaba puro cemento o piedra, pero cualquier hendidura que hay ahí que da a la tierra, ahí salen plantitas. Entonces, ¿qué dice la interpretación? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba. ¿Tenemos prueba? ¿Pasamos por pruebas nosotros? ¿Alguien se escapa de no? Nadie nos escapamos. Nadie nos escapamos. Eso es, inclusive, eso es necesario. Tenemos que pasar por pruebas. Es necesario para que es la única forma de madurar. No hay otra forma de madurar. Solamente a través de las pruebas. Podríamos decir, nuestra vida, desde que nacemos y vamos creciendo, ¿qué es lo que nos va haciendo madurar? Nuestros errores que cometemos conforme vamos creciendo. Si tomamos la actitud correcta, si yo cometo un error, si yo me caigo, ¿qué hago? Me levanto. Si yo cometo un error y sé que fue un error, yo voy a hacer todo lo posible para ya no volverlo a cometer. ¿No es así? Eso es lo que tenemos que hacer. Cometemos errores, sí, pero bueno, ese error me va a servir para ya no volverlo a cometer. Entonces, si yo tomo esa actitud, yo voy a madurar. Yo voy a ir madurando. Entonces, eso es echar raíces. Ahí empezamos a echar raíces. Cuando a través de las pruebas, tomando la actitud correcta, entonces vamos a empezar a echar raíces. Dice el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Dice el versículo 14, la interpretación, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces aquí vemos otra tierra donde cayó la palabra. Pero notemos esto, y quiero hacer énfasis porque dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, hace énfasis otra vez, los que oyen, pero oyéndose son ahogados. En el 13, ¿qué dice en el 13? Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, está haciendo énfasis en cómo escuchamos. Amén. Entonces, aquí vemos vamos a decir, tercer tipo de cómo oímos. Las preocupaciones, los afanes, las riquezas, los placeres, estos dice que ahogan la buena semilla que se ha sembrado en el corazón de la persona. ¿Pero qué sucede? Bueno, aquí nos está hablando de afanes, afanados, ¿verdad?
¿Alguno se ha afanado? Todos, ¿verdad? Todos. Sí, eso es algo que no nos damos cuenta. Cuando menos pensamos, andamos afanados por tantas cosas, ¿no es así? Nos afanamos por tantas cosas. A veces hasta por cosas que dice uno. Cuando uno recapacita y reacciona, dice, ¿cómo que yo me estaba afanando por eso? Pero sí, ¿y qué sucede? Cuando no identificamos eso, nos puede pasar que la palabra va a ser ahogada ahí en esta tierra por los afanes. Las riquezas, bueno, las riquezas. Eso es uno de los aspectos más fuertes también que nos afectan. ¿Por qué? Porque estamos siendo bombardeados todos los días por el consumismo. Y no está mal el que queramos tener cosas, no se malentienda. Todos queremos, y es bueno y es necesario tener, y yo lo he dicho varias veces, buscar tener una buena casa, claro, buscar tener un buen automóvil, claro, buscar tener una buena ropa, claro que sí, no es que esté mal eso, no, yo no estoy hablando ni en forma de eso. A lo que se refiere aquí en cuanto a las riquezas es cuando por estar buscando las riquezas, eso me aparta de yo poder estar buscando al Señor. Yo puedo estar echándole ganas en mi trabajo, en mi negocio y para hacer riquezas, sí, pero en el momento en que eso me está apartando de estar teniendo esa comunión con Dios, entonces ahí sí se puede convertir en un afán por estar consiguiendo aquello que muchas veces, pues, no está mal que yo quiera tener más, pero al grado de que descuide mi comunión con Dios por estar buscando eso, ahí ya entonces puedo caer de que esta tierra esté aquí en mi corazón y me está apartando, me está distrayendo. Los placeres de la vida, dice, bueno, vamos a decirlo así, hay placeres de placeres o gustos a gustos. No quiere decir que todos los placeres, el hablar de placer sea malo. Todos tenemos placer el comer, ¿o no? Pues es un placer, es un gusto comer. Claro, si ya después ese gusto se vuelve, como dice la glotonería, ¿ya qué es glotonería? ¿Verdad? No tenemos dominio propio de que yo sé que nada más con 4 taquitos o 5 está bien. Pero es que están bien sabrosos. Y el que sigue, y uno más y otro más. Entonces ahí ya caemos, ¿verdad? Ese es un placer. O sea, no se está refiriendo a que podamos disfrutar de las diferentes cosas, sí. Pero aquí vamos a decirles sí. Hay placeres que, entre paréntesis, que son de bendición, pero hay placeres que son de maldición. Eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces aquí está refiriéndose a los placeres de la vida que son de maldición, que no nos lleva a nada bueno, que no nos edifica. Pero no deja de ser placer. Al que es bebedor, al que es un borracho, el tomar es un placer. Pero ¿a dónde le lleva? ¿Verdad? ¿A dónde le va a llevar? ¿A algo bueno? No, en ningún aspecto de la vida. Lo único bueno es momentáneamente, ahí se ríe y se los digo por experiencia, no crean que yo pasé por ahí.
Pero después viene la cruda realidad. Gastaste el dinero y algunos hasta hacen y dicen cosas que ni se acuerdan después de lo que hicieron y lo que causa después en los hogares, problemas, tantas cosas que trae como consecuencia todo eso. Entonces, ahí se está refiriendo. Dice el versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y fue cuando dice Jesús, dice aquí, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿En dónde encontramos la interpretación de este versículo 8? En el versículo 15. En el versículo 15 vemos que dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, ¿cómo? Con perseverancia. Entonces, aquí vemos el cuarto tipo de cómo nosotros podemos oír la palabra de Dios. Los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Pero miren, aquí no se está refiriendo cuando dice que retenemos la palabra oída porque no la aprendamos de memoria. No, porque ¿saben cuántos no nos sabemos de memoria muchos pasajes? Y esos pasajes que nos sabemos de memoria no los vivimos, no los ponemos por obra, no los practicamos. ¿Sucede? A todos nos sucede. Inclusive a veces hasta los predicamos. Predicamos pero nosotros no lo vivimos. Por eso cuando dice aquí, una parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. ¿Qué sucede? Que a veces no sabemos esa palabra de memoria, pero el fruto que llevamos no es al 100 por 1. No es al 100 por 1. Y eso tenemos que reconocerlo. Por eso hace este énfasis. No es que los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Me hace recordar. Recuerdan que hemos estado hablando en domingos pasados, hemos estado hablando ¿te acuerdan de la justicia? De obrar con justicia, ¿recuerdan? Después hemos estado hablando del amor. 2, 3 domingos que estuvimos hablando, ¿verdad? Del amor. Y últimamente, hace poco, compartí, creo que fue un miércoles que estuvimos aquí, en cuanto a la unidad, la importancia de la unidad de la iglesia, que más adelante estoy meditando porque el Señor me está llevando también sobre eso, de la importancia, que como hemos dicho, que son ingredientes que han pasado desapercibidos y no le estamos dando la importancia necesaria para nuestras vidas, de poder vivir eso. Entonces, aquí cuando dice, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Podemos llegar a tener nosotros un corazón bueno y recto si estoy viviendo injustamente? Si no hay amor en mí? ¿Verdad que no? Por eso hemos estado haciendo énfasis en esos puntos, en esos ingredientes, para que podamos nosotros tener un corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída. En este caso, la buena semilla que da fruto hasta madurar es aquel corazón bueno y recto, bien arraigado en Dios y bien arraigado en querer hacer
lo que la palabra nos enseña, con un corazón sincero, con un corazón, vamos a decir, tierno. Aquel terreno, como leímos en uno de los pasajes donde dice, en el versículo 6, porque tenía humedad. ¿Qué es? Una semilla que cae en un terreno húmedo es más fácil que dé fruto, ¿no es así? A una semilla que cae en un terreno duro. Es la diferencia, ¿verdad? En un terreno duro pueden nacer, tal vez sí, pero no es igual. Por eso en este versículo 6 hace la referencia, dice que tan pronto se secó aquella que cayó sobre piedra, se creció, se secó porque no tenía humedad. ¿Y qué es lo que hace que nuestro corazón, vamos a decir, esta tierra permanezca húmeda? ¿Qué es lo que hace? Para que esta tierra se mantenga húmeda y podamos dar fruto. Es ese estar buscando la voluntad de Dios, servir a Dios de acuerdo a su voluntad. Por eso cuando dice, dan fruto con perseverancia, dice ahí el versículo 15, al final. Dan fruto con perseverancia. Significa ser constantes en querer hacer el bien, en querer siempre, como hablamos del amor al prójimo, el querer ser, buscar el bien para el otro, no nomás para nosotros. Ese es dar fruto con perseverancia. No dar fruto, vamos a decir, en una ocasión. Yo hice, yo di, qué bueno. Pero hacemos, damos y creemos que ya con eso, para todo el año fue más que suficiente. No, tiene que ser parte. Con perseverancia es perseverar en hacer aquel bien. Perseverar en buscar el bien, perseverar en buscar amar al prójimo, perseverar en obrar con justicia para con el prójimo. Eso es con perseverancia, es lo que nos está haciendo mención aquí, la Escritura. Por eso aquí podemos ver que ser bueno dentro de un ambiente, vamos a decir, bueno, no tiene mucho mérito. Podemos ser buenos solamente en un ambiente donde no tiene mucho mérito. Ser bueno dentro de un ambiente malo, ahí se demuestra y se refleja madurez, justicia, amor. Es diferente. Ser buenos en un ambiente así difícil no es fácil, pero es lo que la Escritura nos está diciendo. Como dice por ahí un canto. Alabar a Dios cuando las cosas están bien, ¿verdad? Pues es como que es muy fácil. Pero alabar a Dios cuando las cosas no están bien, que cambia la cosa, ¿verdad? Que es difícil. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alabar a Dios ¿cuándo? En todo tiempo. Y es igual el amar a los demás, aunque las cosas no estén tan bien. A eso somos llamados. A eso somos llamados. Así es que ese versículo 8, cuando Jesús nos dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Entonces ahí eso es lo que
Vamos a decir, esa es la meta que Jesús nos está poniendo. Que nosotros podamos llegar a dar fruto al 100%. Dar fruto. Pero cuando se refiere a dar fruto, ¿qué es lo que, como lo hemos dicho, qué es lo que hace un fruto? Un fruto alimenta, un fruto da vitaminas, da proteínas. Ese fruto, el que lo come es fortalecido, el que come ese fruto es bendecido, el que come ese fruto es beneficiado en todos los aspectos. Por eso se hace mención del fruto. Ahora, el dar fruto, ¿qué fruto yo estoy dando? Se está refiriendo, ¿qué fruto yo estoy dando en mi casa, en mi iglesia, con mis compañeros de trabajo? ¿Qué fruto estoy dando? ¿Los que me rodean son bendecidos? ¿Los que me rodean están siendo alimentados? ¿Están siendo fortalecidos? ¿Están siendo edificados? ¿Sienten paz? ¿Pueden percibir el amor que uno tiene? ¿O nos sacan la vuelta? A eso se refiere el dar fruto. ¿Qué fruto estamos dando? A eso se está refiriendo. Y por eso Jesús y hace lo que estamos diciendo. Menciona esta frase: el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso esto es bien importante. Hay una verdad, vamos a decir, un poder que estos oídos captan cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra de verdad, con ese corazón, con esa tierra que está lista, preparada para que dé fruto. Fíjense lo que dice el versículo 18. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 18? Vamos a ver qué dice. Mirad pues cómo oís. Aquí está hablando Jesús y hace mención bien específica. Miren cómo oyen. Porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Wow, aquí ya Jesús está mencionando una palabra muy fuerte. Aquí en ese versículo 18. Todo el que tiene, se le dará. Por eso, y cuando dice, miren, fíjense cómo están escuchando lo que están escuchando. Y acuérdense, dependiendo cómo estamos escuchando, se va a reflejar en nuestro fruto. Si mi fruto no está siendo, como estamos diciendo, de bendición, es que tal vez estoy escuchando. No estoy escuchando bien. Hay alguna distracción ahí. Y la distracción muchas veces no nada más es algo que viene de afuera. Yo puedo ser distraído si hay orgullo en mí, si hay envidia en mí, si hay falta de perdón en mí, si hay falta de amor en mí. Todo eso no tiene que ver con lo de afuera. Soy yo. Por eso dice aquí Jesús, mirad pues cómo oyen. Este es el tema central. ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios?
La predicación es una cosa muy importante, sí. Eso no hay discusión. Pero el oír es la otra parte y es también muy importante. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Cómo está esta tierra para recibir la palabra? Aquí vemos que no está hablando, en estos pasajes, no están hablando para nada, vamos a decir aquí, en cuanto a la efectividad de la predicación, sino sobre la efectividad de cómo estamos oyendo la palabra, cómo la estamos escuchando. Este es el punto en estas palabras, en esta parábola. Cuidemos cómo oímos, cómo estamos nosotros, cómo vamos a discernir eso que yo estoy escuchando, que estoy aprendiendo. Cuando dice este pasaje, todo aquel que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Fíjense una cosa, y este es un punto bien importante. Hace énfasis, aún el que lo que piensa tener se le quitará. No dice lo que tiene, lo que piensa tener se le quitará. ¿Por qué? Porque si estamos escuchando equivocadamente y pensamos que yo voy a alcanzar, hablando espiritualmente, tal o cual cosa, pero no es lo que Dios realmente me está diciendo, porque yo estoy entendiendo una cosa, pero Dios me está diciendo otra. Y yo estoy pensando más adelante pero dice, por eso dice, aún lo que piensa tener se le quitará. Y aquí es bien importante, yo creo que a todos nos pasa. A mi esposa y a mí nos pasa. A veces yo digo algo y ella lo interpreta de otra manera. O a veces ella me dice algo y yo lo interpreto de otra manera. Y decimos, pero a ver, ¿cómo está? Y platicamos. Es que yo había entendido esto. No, es que yo lo que yo te estaba diciendo era esto, otro. Y nos sucede mutuamente. Eso es muy común. Igual pasa también espiritualmente. Cuando pensamos que, es que Dios me está diciendo, esta es la palabra de Dios, Dios me está diciendo esto. Pero a veces lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta, contradice con lo que dice el contexto, contradice con lo que la palabra me ha hablado, me ha enseñado, pero yo lo estoy haciendo creyendo. Ahí por eso tenemos que, ¿cómo oímos? ¿Cómo estamos oyendo? Y nadie nos escapamos de equivocarnos, de cometer esos errores o de mal interpretar la Escritura, porque eso es muy común. Estamos interpretándolo de una manera donde, como dice ese pasaje, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Porque una cosa es nuestra opinión y otra cosa es lo que la Biblia nos dice. Y muchas veces hacemos énfasis en nuestra opinión. Tenemos opiniones diferentes. ¿Por qué? Porque las circunstancias que cada quien hemos vivido nos llevan a formarnos ciertas opiniones. Y eso es todos, cada quien es así, cada quien venimos de las diferentes situaciones, circunstancias, problemas que hemos crecido a través de la vida. Pero una cosa es nuestra opinión y otra cosa es lo que la palabra de Dios me está diciendo. Así es que cuando nos dice esa parte en el versículo 8, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Aquí podemos decir que esta parte es una parte positiva.
Al que tiene más, se le dará. Porque estamos escuchando realmente con los oídos espirituales. Cuando estamos realmente con los oídos espirituales, más vamos a recibir, más se nos va a dar. Porque el escuchar con los oídos espirituales precisamente hace que esta tierra sea buena y lleve fruto al 100%. Vamos a decir la otra parte negativa cuando dice todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le va a quitar. ¿A qué se refiere? Aquí a esa se refiere a los otros 3 tipos de suelo. No oír con oídos espirituales. ¿Cuáles son los otros 3 tipos de suelo? Ya los vimos. Viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El otro, estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y el otro tipo de prueba, son ahogados por los afanes, la riqueza, los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, vamos a ponernos de pie. Cuando están estos 3 tipos de tierra en nosotros, cualquiera de esos tipos. La fe es pasajera. Cuando viene la prueba, lo que creen que tienen se les ha quitado, no damos frutos. Fíjense lo que dice el versículo 19. Fíjense lo que dice el versículo 19. Entonces, estamos viendo el contexto de la parábola, pero fíjense lo que dice el 19. Entonces, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. ¿Y qué dice el 20? Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Y qué dice el 21? Entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Le estaban diciendo a Jesús que su mamá y sus hermanos querían verlo. Y la respuesta de Jesús es fuerte. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Estamos oyendo la palabra de Dios, pero ¿y la estamos haciendo? Por eso el Señor nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, Señor, por tu palabra.